Sigamos con otras funcionalidades del paquete MySQL Connector y vamos a ver cómo borrar una base de datos. Cuando queremos crear una base de datos que ya existe, se genera un error. Podemos primero borrarla y luego ya sí crearla sin problemas. Vamos a ver esa actividad implementando el ejercicio 284. Primero vamos a hacer que se genere el error. Bueno, vamos a importar MySQL Connector, crear un objeto conexión 1. El MySQL Connector llamamos a la función connect, le pasamos host, el usuario user y la password. Creamos un objeto de la clase cursor 1. A través de la conexión 1 llamamos al método cursor. Ya habíamos visto, para crear una base de datos vamos a definir un string create database bd2, una base de datos que ya existe. Bueno, vamos a crear la base de datos bd2. Si recordamos, vamos a entrar al phpMyAdmin y controlar que la base de datos bd2 ya existe. Si tratamos de ejecutarlo, nos genera que no puede crear la base de datos bd2 porque la base de datos ya existe. Entonces, previo a tratar de crearla, podemos intentar de borrarla. Vamos a hacer, para borrar una base de datos, drop database if, pero si existe. Podemos usar este comando. Va a borrar la base de datos bd2 si existe. Si no existe, no lo va a poder borrar. Y para que se ejecute el comando cursor 1, llamamos a execute y le pasamos el string con el comando SQL. Bueno, recordemos ahora, cuando se ejecute el drop database, lo que va a suceder, se va a borrar la base de datos. Si recordamos la base de datos bd2, tenemos que tiene una tabla llamada usuarios bd2. Cuando borre la base de datos, se borran todo lo que tiene la base de datos bd2. Esta tabla de usuarios debería desaparecer posteriormente. Veamos, lo vamos a ejecutar y no sale ningún problema porque primero se borra la base de datos bd2 y se crea la base de datos bd2. Si entramos a phpMyAdmin, vamos a ver que sí existe la base de datos bd2, pero si tratamos de ver, no existe más la tabla usuarios, ya que cuando se borra una base de datos se borran todos los recursos creados dentro de la base de datos, entre ellos todas las tablas que se hayan creado. Entonces es importante, para no tener errores, si uno quiere crear una base de datos, eliminarla si existe previamente. ¿Sí? Ese es el orden de eliminarla si existe y luego llamar al comando create database con el nombre de base de datos a crear. Esto es interesante si uno, como yo les decía, quisiera implementar el phpMyAdmin. ¿Sí? Acá estamos viendo cómo eventualmente eliminar una base de datos ya existente, teniendo en cuenta un phpMyAdmin en forma local, o sea, una aplicación, por ejemplo, con tkinter, hace toda una interfaz visual desde donde yo podría crear las bases de datos, crear tablas en las bases de datos y poblar, o sea, insertar filas, borrar filas y modificar filas. Esa queda como inquietud. Gracias.